hicieron la propuesta, la invitación, nosotros pensamos en qué sería innovador, qué sería diferente, qué es lo que el mercado pide o ve o piensa en cómo deben de verse a los administradores educativos. Y por eso es que el día de hoy, en la primera parte, se habló del coaching como una nueva forma de liderazgo, entrenamiento, conducción. Traten ustedes de buscar una semejanza en el término para adaptarlo al español y adaptarlo a nuestras clases y a su licenciatura. Y por el otro lado, fue que decidimos intitular este foro como Competencias Profesionales del Administrador Educativa, que se va a amarrar en el momento siguiente cuando haya un panel de 3 egresados, de algunos egresados, que tenemos a algunos que están en posiciones muy importantes, muy destacadas de la administración pública, del sector público, en distintas instancias, y que les vienen a compartir a ustedes sus aprendizajes, sus logros, lo que han hecho, y eso lo queremos amarrar. Es decir, esta mesa, que le quisimos quitar el presidium, como ustedes se dieron cuenta, quitamos el presidium y lo hicimos de una forma más ágil, más ligera, para estar más cerca de ustedes. No, lo único que tuvimos que poner aquí la mesita para poner todas nuestras cosas, pero lo quisimos hacer más ágil. Y entonces se intitula justamente Competencias Profesionales del Administrador Educativo. Yo quisiera presentarles a las maestras que nos acompañan. Quiero decirles que pensamos hacer un foro dinámico, interactivo. No le vamos a hacer de que cada una viene y da una exposición de 15 o 20 minutos y lo lee y se echa toda una teoría. No. Quisimos hacer algo muy dinámico. Pero quiero decirles que quienes nos acompañan son 3 personas que tienen una trayectoria de más de 30 años como académicas. Son muy jóvenes, por supuesto, pero tienen más de 30 años como académicas en distintas instancias. En el kinder. Empezaron en el preescolar, por supuesto, a dar clases. Ajá. Y ciertamente, a partir de ello, decirles que en el caso que nos ocupa, y las iré presentando, la maestra Yolanda Shelwansi tiene varias características que quisiera nada más puntualizar. Ella es profesora normalista. Ella estudió como normalista, ella tiene método, didáctica y forma de enseñanza. Después se profesionaliza, y tiene estudios universitarios, pero además de eso tiene una vocación que le permite incursionar en el sector público, en trabajos sociales, tiene estudios de maestría, pero además de ello trabaja en el sector público. Y trabaja conduciendo lo que es la gestión administrativa. Ella fue funcionaria en varias instancias, secretaria particular de la Subdirección General de Educación e Investigación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es decir, conoce lo que es la gestión, conoce todo lo que es el manejo de profesores, académicos, investigadores, la forma en que se gestiona, la forma en que se hacen los concursos de admisión de todas las escuelas que tiene el Instituto Nacional de Bellas Artes, tanto en formación inicial, formación media, media superior, licenciatura, hasta el conservatorio, doctorados, etc. Es decir, vamos viendo cómo de alguna manera nos encontramos con que no se preocupen, al contrario. Siempre es bueno a los invitados y a los ponentes agasajarlos. Entonces, su experiencia viene no solo en el aula, no solo en el aprendizaje, no solo en la dirección de la gestión, en la administración, en lo que es la administración educativa. A mi derecha, la maestra María del Carmen Treviño Carrillo, ustedes la conocen, es una profesora que se ha especializado en líneas de formación y conducción que tienden hacia las competencias directivas, la gestión administrativa, la profesionalización de la educación. La maestra Treviño es egresada de la Universidad Iberoamericana, sus estudios de maestría, de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, y además ha sido funcionaria pública. Ella ha ocupado cargos de dirección y gestión en el Instituto Nacional Electoral, antes el IFE, y en la Comisión Nacional del Agua. Fue subgerenta de Recursos Humanos, encargada del área de formación, capacitación, actualización. Y su target, su especialización, su expertise se ha dado en la parte que tiene que ver con competencias profesionales, hacia dónde se orienta.
Quiero decirles nada más a nivel de comercial, por eso es que mucho hemos apoyado a los jóvenes que han egresado y que regresan a estos programas de titulación que tenemos los fines de semana en cursos sabatinos, encaminados a que aquellos que salieron, que egresaron hace 10, 15 años y no se han titulado, que regresen y vengan a compartirnos sus experiencias. Las sistematizamos con metodología y hacemos una tesina por experiencia profesional o hacemos una tesis para que se titule y cierre el ciclo. Son una de nuestras grandes preocupaciones. Nosotros formamos de uno de los grupos de participación de los sábados. Después me acompaña la doctora María de Jesús Alejandro Quirós. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Tiene estudios de maestría y la maestría en Administración Pública por la misma UNAM. Y en el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, que es el que forma a todos los servidores públicos del gobierno federal, estatal, municipal. Ella se hizo el doctorado en Administración Pública y ahora forma parte de su consejo directivo. Es consejera y ocupó además las comisiones de normatividad, la comisión electoral, la comisión de participación, y es profesora en los programas académicos de licenciatura en Gobierno y Administración Educativa, de maestría y de doctorado, y se ha especializado mucho en la parte de metodología de investigación en ciencias sociales. Finalmente decirles, ella también trabajó en el sector público, fue secretaria particular de un director de la Facultad de Ciencias Políticas, fue encargada de áreas de recursos humanos, de apoyo a profesores, en el Instituto Nacional Electoral, trabajó con varios consejeros electorales, apoyando sus trabajos de gestión, dirección, y en la Alianza Ciudadana de la Presidencia de la República, ahí fue la coordinadora administrativa. Es decir, lo que nos caracteriza a los que estamos aquí es que hemos tenido la oportunidad de estar en el sector público, en el escritorio, contestando un teléfono, firmando un documento. Y lo que queremos en esta mesa, y ya no me tardo más, es tratarles de exponer, de compartirles qué es lo que el mercado está buscando de ustedes, qué se demanda de ustedes. Cuando ustedes vienen a estudiar una licenciatura en Administración Educativa, yo siempre les digo, ¿qué están estudiando? ¿Para qué están estudiando? ¿Por qué están aquí? Y se dan cuenta que al pasar de sus semestres, cada vez se van percibiendo y se van percatando que la administración educativa es más. Tiene ámbito e injerencia. Lo van a ver en la exposición que nos va a hacer Lourdes al rato, como egresada de aquí, en donde nos va a decir Susana, cómo en los hospitales hay sistemas de educación superior y un administrador educativo tiene una pertinencia impresionante, y cómo en los programas académicos, y cómo en las consultorías, y cómo en lo que viene a ser los programas de capacitación, la detección de necesidades, la elaboración de un programa anual de capacitación, los programas de formación, actualización profesional, pero también en los programas académicos, pero también en la dirección de una escuela, pero también en la administración de una institución educativa, pero también en la supervisión, en la construcción de modelos y planes de estudio, pero también en políticas nacionales educativas, pero también en programas de educación en los estados de la República, en las escuelas, en las instituciones. El campo laboral que tienen ustedes es enorme y tienen que pensar cómo los quieren ver. Y yo quisiera resumir para darles la palabra a las compañeras profesoras y poder empezar este conversatorio que quisimos hacer, para decirles que yo quisiera poner en la mesa que lo que buscamos son resolvedores de problemas. Hay muchos problemas en la administración, hay muchos problemas en el mundo de afuera, y lo que aquí queremos formar son resolvedores de problemas. Por lo cual, si no tienen inconveniente, yo le pediría a la maestra Yolanda Sherwansi nos comente algo sobre qué es la formación profesional, qué esperamos de la formación profesional. ¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. Pues efectivamente esto de los resolvedores de problemas, como les menciona el maestro Nájera, es una de las situaciones que ahorita en lo inmediato lo estamos viviendo con sus compañeros en prácticas profesionales que están realizándolas en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el área de servicios educativos. Una de las cosas que me han manifestado la directora de servicios, los subdirectores, es qué chicos tan dispuestos, qué formación tan
completa les están dando en la universidad, porque estos muchachos no se esperan a que yo les diga lo que tienen que hacer, ellos están proponiendo qué hacemos, cómo resolvemos esto. Ahorita están en el proceso de admisión de los alumnos que van a ingresar al Instituto Nacional de Bellas Artes. Los chicos hicieron cuestionarios, los chicos se movieron para buscar las sedes porque van a aplicar los exámenes de Coneval. En fin, están puestísimos. Dicen, ninguno de los trabajadores, de los empleados del instituto es tan propositivo como son este equipo de muchachos que nos trajiste, que están maravillados. De hecho, ya les lloran porque me dicen, ¡ay, ya se nos van a ir! Pues sí, son los de octavo. Que no se preocupen, ahí vienen las nuevas generaciones y vienen todavía más fuertes. Entonces, esta situación, esta característica que queremos nosotros destacar de ustedes, que sepan pensar, que sepan proponer, que sepan hacer uso de todas las herramientas que a lo largo de la licenciatura están ustedes adquiriendo, y no solo aquí en la escuela, sino también en el ambiente, afuera. Ustedes son bastante buenos ya en el manejo de las nuevas tecnologías y quisiéramos que lo fueran todavía más. Entonces, pero también queremos que sepan pensar, que sepan ser críticos, que no se conformen con lo que está pasando, que cuestionen, y a partir de estos cuestionamientos propongan soluciones a los problemas y vean más allá, vean a futuro, porque pues las situaciones caminan más rápido de lo que luego nosotros podemos imaginarlas. Pues por lo pronto creo que es lo que puedo decir. Bien, le pediríamos a la maestra Mari Carmen Treviño nos comparta algo del contexto de la formación profesional. De la formación profesional. Bueno, como ustedes saben, este foro tiene el objetivo de enfocar en algunos de los aspectos, sobre todo de trayectoria y de posibilidades a futuro cuando ustedes egresen de esta carrera de administración educativa. Aquí siempre estamos comentando, a veces en clase, a veces fuera de clase, que el apellido de su carrera tiene que ver con la educación, pero que la parte sustantiva tiene que ver con la administración, y la administración tiene que ver con funciones, y tiene que ver con principios, y tiene que ver con criterios, y tiene que ver con procesos, y tiene que ver con teorías, y tiene que ver con interpretación del mundo, y tiene que ver con la posición también de las personas frente a los diversos fenómenos sociales y administrativos que ocurren a nuestro alrededor. Entonces, ustedes tienen una gama enorme para poder despertar y traducir sus aprendizajes, digamos, y las enseñanzas de su carrera fuera en lo que les hemos llamado los mercados laborales. ¿Y por qué los mercados y no el mercado? Porque frente a la posición neoclásica de que hay un mercado, digamos, de trabajo, hay diversos mercados, coexisten en nuestro país y en el mundo mercados de punta tecnológica que hoy se manejan ni siquiera con moneda normal, sino hoy con bitcoins, y hay todavía mercados de trueque en nuestro país en donde ni siquiera hay moneda para poder intercambiar productos. Entonces nos tenemos que enfrentar a una gama enorme de diversos mercados de trabajo, y en alguno de esos mercados de trabajo, por suerte y espero, estarán ustedes un día que vinculados a su carrera, también lo espero, desarrollando todas las capacidades y competencias que aprendieron aquí y que incluso uno no se da cuenta que aprendió. Hemos dicho en clase a veces que uno llega al mercado laboral después de haber terminado la carrera, en el mejor de los casos ya también titulados, y resulta que nos enfrentamos a un mundo donde a lo mejor nos enseñaron cómo pararnos, cómo enfrentar el primer trabajo que nos están diciendo que realicemos, pero al momento de realizarlo, como golpe, digamos, como bola de nieve, llega a nosotros la cantidad de conocimientos que aprendimos y que vamos a ir desagregando poco a poco. Habrá conocimientos que tenemos que desaprender, y de eso vamos a ver al ratito y vamos a hablar. Hay cosas que ya no sirven y que sí aprendimos, pero que así como en el disco duro de las computadoras hay que borrar, delete, para poder entrar, ¿verdad? Tener más espacio. Así también nosotros tenemos que aprender muchas cosas, exacto, desaprender cosas para seguir aprendiendo. El mundo está cambiando, el mundo de la organización del trabajo está cambiando, el mundo de la producción está cambiando, las funciones que hoy nos piden van a ser distintas. Hoy no se aprende para una sola cosa, se aprende para muchas cosas, y en ese sentido la formación profesional es compleja, es diversa y es multifuncional. Le pediríamos a la doctora María de Jesús Alejandro Quirós
nos pueda compartir un poco en qué contexto ve al licenciado en Administración Educativa, al especialista social de la Administración de la Educación. Muchas gracias. Primeramente, agradecer a las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional, que también fue mi casa académica. Aquí también me desempeñé como docente un tiempo, y sí faltó reconocer que sí fue también mi casa, y me da gusto que hoy me invite nuevamente a tener esta plática con ustedes. Un elemento clave para complementar lo que ya nos comentaron las distinguidas académicas de esta institución, la maestra Treviño, la maestra Sherwazi. ¿Qué sociedad tenemos hoy? Hoy ya lo ortodoxo ya no necesariamente funciona, lo tradicional. Lo necesitamos, pero no es lo único. Hoy hablamos de que en esta globalización, no podemos negarlo, aquí está, nos lleva a que hablemos de una sociedad de conocimiento. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos información por todos lados. Pero hablar de una competencia para generar profesionales, para ser profesionales de una determinada disciplina, lo que nos lleva es a entender qué tenemos de información, con qué contamos, y esa información es tan vasta que la capacidad, ahí es donde entra una competencia, es tener esa capacidad de habilidad de seleccionar qué información, con qué información cuento para enfrentar una realidad. Pero eso no queda ahí, queda también en hay que actualizarse. ¿Por qué? Porque esto es cambiante. Hoy una condición y más que condición, una realidad. Dentro de esa realidad es un hecho, es que todo es cambiante. Lo que hoy puede estar como moda, ya pasaron un mes, 15 días y ya sale algo más. Entonces hay que estar preparados justamente para enfrentar también esa situación cambiante, por eso hay que actualizarse. Pero ¿qué más hay que sumar en este sentido de sociedad de conocimiento para que también lo tomen en cuenta los profesionales? ¿Cómo utilizar esa información? ¿Cómo actualizar ese conocimiento y para qué? ¿En qué circunstancia y en qué situación? Empezando justamente porque esa formación profesional, por lo tanto, en cualquier disciplina, pues se vuelve diferente, se ve con otros paradigmas que hay que asumir y enfrentar. Y una característica de lo que deben ustedes, y es lo que está haciendo la institución con estas semanas, con estos foros, con las conferencias, es crear una identidad. Ustedes necesitan asumir y reconocer su identidad como administradores educativos. Tienen un lenguaje que los hace que sean competitivos justamente en esta realidad. ¿Qué más tienen que considerar? Ustedes tienen un método para resolver una situación. En la disciplina no solo de la administración, como lo dijo la maestra Treviño, sino también en cuestiones de educación. Y que puedan funcionar en una organización, ¿en qué términos? Desde lo que es administrar cualquier organización y especializarse en lo que sea la cuestión educativa. Un método, necesitan técnicas de indagación, cómo investigar respecto a una situación y a un problema. Eso es lo que los va no solo a ser profesionales, sino los profesionales en la administración educativa. Y esto con el ánimo de que se puedan ejercer y destacarse ¿en qué? En su disciplina. Y por eso es que se requiere de esa formación basada en competencias. Gracias. Muy bien, le agradecemos mucho a la maestra. En esta reflexión que hicimos, quisiéramos decirles que un poco dando el contexto de lo que es su carrera y su formación, vamos a pasar ahora a lo que serían las competencias profesionales. Quisiera decirles que de manera simultánea van a estar pasando unos slides que van a tratar de complementar parte de lo que estamos diciendo. No las vamos a leer, van a estar ahí para que ustedes las vayan viendo. Son una serie de diapositivas que contienen información que seguramente ustedes les irán afirmando. Hoy estamos pensando en que los jóvenes son multitask. Pueden estar viendo sus teléfonos, nos pueden estar escuchando, pueden estar viendo a un lado, pueden estar escuchando al ponente y pueden estar viendo allá. Sabemos que así son y por eso los retamos a que tengan su atención integral en esto. Y si son mujeres más. Y si son mujeres más, dice la maestra. Yo no tengo problemas de género. Pero muy bien. Pues bueno, para dar inicio, ya que está puesta la diapositiva de competencias, es el punto que tenemos y yo quisiera empezar justamente pedirle a la maestra Treviño que nos explique qué es esto de las competencias. Yo nada más les digo algo.
Cuando yo oí la primera vez competencias, cuando iniciaba a tratarse en el método, uno hacía las competencias, no, pues yo ya hice muchos deportes y yo ya fui a las carreras, y yo ya fui al medio maratón y todo esto, pero ¿qué son competencias? Y entonces entendimos y empezamos a entender a que hay que ser competente, debes de tener los talentos necesarios para poder. Y con este inicio le doy la palabra a la maestra Treviño para que nos empiece a hablar de competencias. Bueno, pues justamente la palabra competencia tiene que ver con ese ámbito, con la idea de prepararnos para competir, porque es el conjunto de todas estas capacidades. Tiene muchos sinónimos, en muchos idiomas competencia se puede traducir o se puede equiparar con habilidades. Por ejemplo, nuestros vecinos, los gringos, ellos hablan de skills, y esa palabra skill de repente la hemos visto también reflejada en muchos textos, no solamente administrativos, sino de ingeniería, de economía y demás, porque la competencia tiene que ver con esa habilidad, porque la competencia no es solamente conocimientos. Nosotros podemos reconocer a muchos individuos, a muchas personas que tienen muchos conocimientos, pero que no tienen la habilidad para transmitirlos, o no tienen la habilidad para aplicar el conocimiento en una situación determinada, o no, como decía el profesor Nájera al principio de nuestro foro, queremos que ustedes sean capaces de resolver problemas y de solucionar los problemas, porque ¿saben qué? Cuando uno diagnostica el problema ya tiene avanzada la primera parte de la solución. El diagnóstico de una problemática, el diagnóstico de una situación nos da el punto de partida para saber las alternativas de solución. Y eso es lo que queremos que ustedes aprendan. No solamente que aprendan todas las teorías y todos los autores y todos los métodos, que ojalá lo puedan aprender, y todos los libros. Hay muchos libros que son de bolsillo y por eso se guardan en el bolsillo, no tenemos que aprenderlos, ¿verdad? Entonces los tenemos que saber y traer, pero sí que sean capaces de desarrollar y de tener la actividad y la habilidad y la capacidad, y en ese sentido la competencia, para poder en un momento determinado y en una situación determinada, y eso también es muy importante, la situación y el contexto histórico de lo que puedo hacer, resolver un problema o desarrollar una actividad. Y desarrollar una actividad, proporcionar un servicio determinado o producir un producto o tener una actitud determinada frente a una situación también específica. Por eso es que las competencias son todo eso. No solamente son conocimientos, saber conocer, no solamente son habilidades, saber hacer, sino sobre todo es personificarse en el momento determinado para poder hacer lo que digo que tengo las capacidades para hacerlo, o sea, ser. Por eso esos tres mundos de la competencia, lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con ese conjunto de elementos en donde también se reúnen, pues sí, los valores, ¿verdad? La cultura. La maestra, la doctora Alejandro nos refería a la situación de la identidad. Ustedes saben que ese vínculo entre la identidad y la cultura tiene que ver con la posibilidad de reconocernos frente al otro, y ustedes como administradores educativos nos vamos y nos reconocemos frente a otros administradores. Entonces, valores, la experiencia de haber desarrollado este trabajo muchas veces en otras circunstancias. Un ejemplo, aprendemos en esta universidad informática, aprendemos inglés en algunos casos, y eso nos sirve no solamente para pasar el examen, nos sirve para desarrollar trabajos, para trabajos académicos, pero también trabajos en el mundo laboral, ¿verdad? Entonces, las competencias tienen que ver con eso, conocimientos, habilidades, actitudes y experiencias y valores que se demuestran además, porque la competencia no reside en el puesto ni en el cargo que estoy ocupando, no reside en el oficio, sino reside en la persona. Yo soy competente, desarrollo un puesto determinado, pero yo soy la que voy a demostrar mi competencia. Por eso la competencia tiene evidencias de producto, evidencias de desempeño, evidencias de orden, evidencias de desarrollo, de comportamiento. Y ese es el mundo en el que nos estamos enfrentando hoy, el mundo de las capacidades. Por eso es que las competencias tienen que ver con esto que señala esta lámina. La posibilidad de tener un grupo de aptitudes con P, ¿verdad? Conocimientos, habilidades, pero también un conjunto de actitudes con C, en términos de poder desarrollarlas, y que o las adquirimos en la escuela, muchas veces, a veces no,
también hemos dicho en clases muchas veces que además de aprender los ríos y las montañas del mundo, de nuestro país, debemos aprender a trabajar en equipo, y debemos aprender a ser líderes, y debemos aprender a tener visión estratégica, y tenemos que aprender a negociar, y tenemos que aprender a comunicarnos y a socializar. Esas cosas el mundo laboral nos lo está pidiendo afuera, y lo tenemos que aprender adentro. Entonces, de manera muchas gracias, con lo cual yo estoy muy cierto que la maestra Shelwansi y la doctora Alejandro nos van a ir abonando un poco más en torno a las competencias. Maestra Shelwansi. En esta lógica que marcaba la maestra Mari Carmen de las aptitudes y las actitudes, considero que el trabajo del aula, del día con día, es fundamental para que ustedes interactúen con sus compañeros. Esta capacidad de negociación que señala ella, pero también esta capacidad de conciliación. En varias ocasiones me ha tocado grupos que de repente hay algunos compañeros que chocan entre sí, etcétera. Entonces, ese tipo de diferencias pues van a existir toda la vida en todos los ámbitos donde ustedes estén. Entonces, tenemos que ser competentes para saber en qué momento podemos aplicar, desarrollar, hacer alguna estrategia que nos acerque un poco. No vamos a negociarlo todo o a conciliarlo todo, pero sí la mayor parte de las veces sería conveniente que aprendiéramos por lo menos a dialogar con los demás, ¿no? Con el diferente, con el otro, en aras de esta construcción de identidad. Ahorita son alumnos de administración educativa, pero yo ya los estoy concibiendo como profesionistas en el campo laboral, en el campo profesional, y qué mejor que puedan conciliar. Y vuelvo a referirles el caso que observo con sus compañeros ya en prácticas profesionales. Logran hacer equipo, logran trabajar, y bueno, de repente si hay diferencias entre ellos, por supuesto, no siempre se concilian esas diferencias, pero en la mayor de las ocasiones logran sacar un buen trabajo y logran también hacer que los demás que están en el entorno entren al aro, como decimos nosotros, ¿no? O sea, se pongan las pilas y hagan un trabajo conjunto y logren sacar y resolver un problema determinado, ¿no? Una situación que está ahí y que hay que entrarle al toro por los cuernos. Entonces, yo llamaría a que estas potencialidades de las que habla la maestra Mari Carmen Treviño, otras competencias, las observen bien y las apliquen en su caso y vean hasta dónde pueden desarrollarlas. Es una competencia contra ustedes mismos en ese sentido, ¿no? Ok, muchas gracias. Le pediremos a la maestra María de Jesús Alejandro que nos diga su concepto, su idea, su visión, cómo ve el mundo de afuera a las competencias. Abonando a lo ya expresado en este ejercicio, ¿qué es entonces ese sentido de competencias? Es saber hacer, saber estar y saber ser. ¿Por qué esos 4 elementos? Porque no podemos negar nuestra condición humana de vivir en sociedad, en convivencia. Entonces no podemos dejar lo que ya aprendimos porque así lo hacía mi abuelita. Sí, pero hoy yo explico por qué mi abuelita lo hacía así. Tengo la capacidad de, si ella tenía la verdad, también explicarla científicamente y con un método por qué lo hacía así. ¿Por qué me enseñó a bañarme empezando por la cabeza y no por los pies? O sea, no era solo por hacerlo automáticamente y así porque así le enseñaron. Hoy somos capaces de tener razón. ¿Por qué? Porque hay una lógica y hay un camino. ¿Qué otro elemento clave? Y refuerzo lo que comentó la maestra Shelwansi. Porque si vivimos en comunidad, entonces tenemos que trabajar en equipo. Aquí no se va a ir solito, si nuestra propia condición humana es de vivir en comunidad. Por más que alguien diga, no voy a tener hijos, pero tengo un perrito y tengo un perico, y si no, tengo la televisión, ¿sí? Entonces, nuestra propia condición es esa. Vamos a aprovechar en este ejercicio de competencias que podemos formar equipo, que podemos trabajar en equipo. Esto nos lleva entonces a ese sentido de competencias, de lo que puede implicar por sí mismo un desempeño efectivo, que sea creativo, que tenga innovación. Esos son elementos claves de competencias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctora, quisiera aprovechar con esto que estás dejando para que nos puedas empezar a hablar de las características del egresado. Hemos hablado cómo son nuestros egresados, qué características tienen, y creo que todos los profesores que hemos estado frente a grupo con ustedes siempre les decimos: busquen a sus propios compañeros, busquen a los egresados de administración educativa. A nivel nacional, este es el único lugar donde hay esta licenciatura en administración educativa.
por lo cual es importante, si ustedes hacen eso como su mayor debilidad, lo pueden hacer como su mejor fortaleza, es decir, encontrar administradores educativos que puedan ser tan talentosos como ustedes, que tengan especialidades, que tengan una expertise. Alguna vez algún profesor mío decía, busquen a quienes son como ustedes, y yo le decía, ¿y cómo le hace uno? Y me dijeron, pues es muy sencillo, el lobo huele al lobo. Entonces busquen a los que son como ustedes. Cuando vean a alguien que se maneja, que dice, que discute, hace y propone, ese ha haber estudiado algo como yo. Entonces busquen a quienes son como ustedes. Esa formación se evidencia. Maestra María de Jesús Alejandro, ¿nos puedes hablar de las características del egresado? Sí, de esa generalidad y la parte conceptual, ¿cómo aterrizamos en la parte práctica? De lo que se conoce, y como lo comenté, yo trabajé y estuve en materias de la área de administración educativa. ¿Qué es lo que entonces vemos? ¿De qué va a ser o debe ser capaz el administrador educativo? Debe ser capaz de innovar, capaz de dirigir, de coordinar, de impulsar con ética la parte de valores. Tiene la capacidad de ser responsable socialmente. ¿De qué? De las operaciones y de los procesos de lo que implica una gestión educativa. Estás en una organización, ¿qué le falta desde el punto de vista de su administración para cumplir con sus metas y objetivos? Pero en especial, ahí la parte de especialidad, el valor agregado es en qué términos de la educación, porque no va solo. No una organización sea una escuela, la dirección de una escuela, ¿qué significa? O incluso siendo docente, ¿qué necesita el docente? Y tiene que estar preparado el administrador educativo para auxiliar y ayudar y cooperar. Por eso los 4 términos de lo que implica, repito, es innovar, dirigir, coordinar, pero también impulsar. Y ese es el papel clave que tiene, porque no se está preparando para ser el docente, se está preparando para ayudar, que es lo que necesita el docente, que es lo que necesita la organización y la institución en esa materia de lo que hoy llamamos ser el profesional también en una gestión educativa. Ese sentido de gestión educativa implica que hay objetivos que cumplir y tenemos que ser capaces de ayudar a que se cumplan esos objetivos. ¿Qué otro elemento tiene que sumarse también? La parte de innovación, la parte de creación, porque eso es lo que conforma una formación integral. ¿Qué es lo que yo ya traía? ¿Qué valor agregado le sumé con mi conocimiento? Pero hoy también en la realidad que estoy trabajando, lo sumo y entonces me lleva a tomar una decisión para tener un resultado eficaz y eficiente. Muchas gracias. Le pediremos a la maestra Yolanda Shelwansi que nos ayude nuevamente con mayores elementos o mayor dimensión que nos pueda permitir entender y comprender cuáles son esas características del egresado que demandan los mercados, como decía la maestra Treviño. Bien, pues además de las que ya señaló la doctora Alejandro, yo le agregaría que esta capacidad de dialogar, de saber comunicarse. Para saber comunicarse, bueno, pues ustedes tienen que tener, por supuesto, las ideas bien ubicadas, bien centradas y una competencia lingüística, es decir, hacer uso de todos los conceptos, de todas las palabras que han venido trabajando como especialidad en la administración educativa, pero también en otro tipo de formaciones. Todo lo que la universidad les ofrece aquí, las lecturas, las exhibiciones de cine, las muestras de teatro, todo lo que la universidad les da es para incrementar su bagaje cultural también, para que ustedes fortalezcan este conocimiento, esta identidad como mexicanos igual. Por ejemplo, yo he visto aquí, hay varias chicas del grupo de danza, de administración educativa, están en el grupo de danza, bailando bailes regionales. Eso también fortalece sus competencias, no nada más las piernitas y sus pies, sino también el sentido que les decíamos, de identidad como la integralidad de su formación y sentirse, valorar lo que nuestro país nos da como acervo cultural. Entonces, esa es otra de las capacidades que yo le pediría a un administrador educativo y que creo que los estamos conduciendo hacia allá.
Una más, su capacidad de propuestas. Ya también la doctora Alejandro la señalaba con la innovación, sí, innovar, pero también atreverse a proponer. O sea, no se queden callados. Tienen una idea, manifiéstenla. No, a veces me ha tocado ver a algunos de ustedes que, pues sí, ya se me había pensado que, pero no lo dicen. No, suéltenla, no tengan miedo a proponer, aviéntense al ruedo, ¿no? Y bueno, finalmente estamos probando, estamos en esta cuestión de ensayo y error a veces. Entonces, si nuestra idea suena un poco descabellada, nuestra propuesta suena como fuera de este planeta, pues habrá quienes también nos ayuden a centrarla. Pero muchas veces esas ideas fuera de este planeta son las que pueden solucionar problemas porque están rompiendo con modelos, rompiendo con esquemas. Y entonces quizás eso sea lo necesario, ¿no? Salirse del modelo. Otra, a eso yo le llamo colocar el dedo en la llaga, ¿no? Muchos de ustedes han llegado a colocar los dedos en la llaga. ¿Por qué? Porque encuentran los problemas y los dicen, y hacen bien en decirlo. Y entonces, bueno, se espantan otros, ¿no? Pero bueno, ya que se espantan y ya vuelve todo a la cama, pues entonces no solamente es poner el dedo en la llaga, sino dar el remedio y el trapito, ¿no? Entonces, ustedes ya detectamos y entonces estamos dando soluciones o varias opciones de solución, porque no siempre hay una sola, y a estas situaciones, a estos problemas que estamos encontrando, ¿no? Yo eso pediría, ¿no? Y además otro sentido más, la capacidad de alegría. Si bien aquí bien me siento cuando llego con los chicos de prácticas y los veo de repente cuando estamos ahí o con algún problema y sueltan alguna broma, y ese tipo de situaciones rompen el hielo, incluso les ha permitido acercarse con los mismos empleados, o ya no digan con los jefes, sino con los empleados, y entonces la característica principal que ahorita cuando llego y el trabajador, digamos, de base me saluda y me dice, oye, qué chicos tan agradables, son amables, son cariñosos, son afectuosos, son solidarios y simpatiquísimos, ¿no? Porque siempre tienen la sonrisa en la boca y el chiste a flor de piel, ¿no? Entonces, trabajar con alegría, trabajar con entusiasmo, trabajar con un sentido de optimismo es también muy importante, muy grato, y es otra de las características que yo sí les pediría también a ustedes. Muchas gracias, maestra Yolanda. Yo quisiera decirles algo. A mí siempre que me dicen que van a poner música, yo digo, perfecto, estos son de la Universidad Pedagógica. Los de la Pedagógica sabemos bailar. Y nos encanta la música y el relajo y la alegría y el jolgorio. Y la otra, lo que dijo la maestra, que es importantísimo. A donde vayan, nadie es menos que nosotros. La jerarquía siempre se respeta. Pero lo mismo el de la puerta, el que me vende, el que empuja la jerga, el que me abre el baño, todos merecen mi respeto. Esto es lo que nos hace ser científicos sociales. Que entendamos que entre todos construimos, cada quien desde la posición que tiene. Nadie es más ni es menos. Que lo que somos nos lo reconozcan otros, no nosotros. No nos sintamos más allá. Entonces eso es muy importante. Voy a tratar de redondear esto. Le voy a pedir a la maestra Treviño que nos continúe diciendo cómo ve ella esto de características del egresado, pero entre tanto les voy a ir poniendo una tareita. Ahorita vamos a buscar ejemplos de esto y los voy a invitar a participar. Maestra Treviño, si es tan gentil. Cómo no, muchas gracias. Bueno, varios de mis alumnos reconocerán este tema que ya lo hemos trabajado en clase, porque hemos dicho que las organizaciones inteligentes y las personas inteligentes desarrollan capacidades. Estas capacidades que en las láminas pasamos muy rápido y que ahorita vamos a regresar a ellas, tienen este corolario en términos de lo que está señalando la doctora Alejandro y la maestra Shelwatzin. Esta capacidad que tenemos como personas para innovar, para desarrollar, para crear, para estar, para ser capaces de hacer cosas en el momento determinado y que además se reconozcan como válidas. Y algunos autores las han, fusionado en estas 6 capacidades. Dicen, las personas como las organizaciones tienen que tener capacidad de producir, o sea, capacidad de producción, capacidad de dar respuesta, capacidad de anticiparse, capacidad de crear, de perdurar y de aprender. ¿Qué es la capacidad de producción? Bueno, aquí nos dicen los autores, básicamente es dar servicios y productos con eficacia, lograr resultados, con eficiencia
disminución de recursos, ¿verdad? Que puede ser dinero, que puede ser tiempo, que puede ser de alguna manera energía, pero sobre todo con oportunidad, o sea, aplicar adecuadamente el conocimiento en estructuras y procesos apropiados. Y ustedes están aprendiendo procesos, procedimientos, técnicas, sobre todo de gestión administrativa. Capacidad de producción. Siguiente, capacidad de respuesta, reaccionar. Aquí hemos dicho mucho, ser proactivos, ¿verdad? Reaccionar rápidamente ante los cambios del mundo organizativo y laboral. Este mundo que está cambiando, este mundo que ya no es el de hoy, que está finalmente contradiciendo lo que había dicho a lo mejor semanas atrás y produciendo nuevos elementos para poder trabajar sobre ellos. Entonces, dar respuesta. Siguiente, capacidad de anticiparse, o sea, atisbar el panorama general, o sea, tener esa visión. Cuando decimos atisbar es dar una posibilidad de visualizar lo que estamos observando, no solamente para reaccionar ante los cambios, no solamente para ser reactivos, como decimos, para ser proactivos y para poder tener esta visión de lo que nos espera a corto, a mediano y a largo plazo. Capacidad de crear, esta es la parte de las más importantes porque tiene que ver con este proceso de elaboración del conocimiento del que solamente los humanos somos capaces de hacer. Por más que haya muchos animales inteligentes, a veces pareciera que más inteligentes que algunos humanos, ¿verdad? Pero tenemos esa característica, ¿verdad? De mantener esta espiral de valor a partir de creación de conocimiento. La doctora Alejandra hablaba de esta idea de estar innovando y desarrollando, ¿verdad? Muchas organizaciones invierten en investigación y desarrollo, en la aplicación de tecnologías, en investigación de mercados diversos donde podemos estar. Nosotros estamos en vistas, espero, de poder reestructurar, bueno, primero reflexionar, analizar y revisar nuestro plan de estudios, porque queremos hoy aplicarlo. Nuestro último plan de estudios es de 2009. Y ya el mundo cambió, ¿no? Ya de 2009 para acá, ya no somos los mismos. Entonces, ni el mundo es el mismo. A lo mejor el administrador de cubo educativo tiene que ser distinto. Entonces, investigar mercados, investigar usuarios, investigar hábitos y además incorporarle elementos que no solamente sean técnicos, que sean imaginativos, ¿verdad? Por eso quizá nuestra lámina aquí, que no se ve muy bien, es un poco el de Alicia en el País de las Maravillas, va saliendo, ¿verdad? El conejo que nos diga. Capacidad de perdurar. No solamente hay que aprender, hay que crear, hay que dar respuesta, hay que anticiparse, hay que producir, sobre todo hay que perdurar, porque queremos tener reconocimiento, ¿verdad? Ya nos dijo Maslow y lo hemos aprendido. Además de satisfacer nuestras necesidades básicas, tenemos que tener autoestima y sobre todo reconocimiento. Somos ególatras, los seres humanos somos ególatras. Algunos más, sí, otros menos. Pero todos queremos tener una posibilidad de que nos reconozcan. Renovar y refrescar conocimientos y habilidades a partir de esto que decíamos, desaprender lo que ya no se utiliza y aprender lo nuevo. Y ahí el tiempo es una variable. El tiempo que no tiene que ser rápido, que no tiene que ser lento, que lo estamos manejando cada uno de nosotros según la circunstancia en la que nos enfrentamos. Y finalmente, capacidad de aprender. Fíjense por qué. Porque la capacidad de aprender es lo que tenemos todos los días. Los seres humanos tenemos una capacidad y un potencial infinito para poder aprender. Es mentira aquello de que no, yo no soy bueno para matemáticas, yo no sé cambiar llantas, yo no puedo aprender a cocinar. No, fíjense, eso da posibilidades a muchos elementos, a discriminación por género, ¿verdad? No, eso nada más lo hacen las mujeres, no, lo hacemos todo. Lo que pasa es que no hemos aprendido, ¿no? Entonces, tenemos que tener capacidades potenciales infinitas para aprender. Y entrar a este círculo virtuoso del que habla este autor Stuart en este texto que está aquí señalado, donde dice, fíjense qué interesante, y dice, las personas aprenden para hacer cosas que se convierten en historias, que pasan a ser documentos, que a su vez se introducen en una red que las personas utilizan para aprender a hacer cosas, o sea, la comunicación de lo que estamos hablando. Ya no le damos a la siguiente, sino más bien ahora nos regresamos a donde están la lista de las capacidades. Y ahora, retomando, quisiera yo, una vez que vamos a tenerlas aquí nuevamente, quisiera pedirle a la maestra Alejandra, como habíamos quedado, que nos ayude a preguntarle al público si nos pueden dar ejemplos de cada una de estas capacidades. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? ¿Organizaciones o personas? Pueden ser las.
¿Qué es lo que hoy nos exigen las organizaciones? Que se digan competentes, que se digan socialmente responsables, que no solo lo cometen porque salgan el eslogan y entonces ahí están certificadas. ¿Qué necesita una institución para estar certificada? No que tenga edificios inteligentes, no que tenga sillas ergonómicas, sino que el personal que está trabajando para esa institución, sea pública, una organización en términos si es privada, es que tiene los elementos capaces y necesarios para eso, no para lo que hoy hace, sino para enfrentar lo que va a hacer el día de mañana. Entonces, el elemento humano es clave. Es el humano que va a poder. Yo puedo tener una máquina con... ¿Qué paquetería está nueva hoy? Las últimas de las... Entre las últimas, sí. Pero si el que está manejando la máquina no es lo suficientemente hábil, por más que yo tenga, es como tener el Ferrari, pero si no sé de velocidades, porque no hay automático, pues entonces el pobre coche se jalonea y dices, pues qué lástima que solo tengas el Ferrari y no sepas manejar. Entonces, ese es un elemento que tiene que estar preparado. Tiene que haber ese sentido acuérdense, lo que sé, lo que voy a aprender, y cómo me tengo que actualizar para aplicarlo en mi entorno. Y si mi entorno está cambiando, entonces yo tengo que ser capaz de, en esa habilidad, qué tanto aprendo y qué tanto tengo que desaprender. ¿Por qué? Porque ya hoy las condiciones son otras. ¿Qué productos? ¿Cuáles son los productos? ¿Programas? ¿Qué más tienen que trabajar? ¿Qué necesita una organización? Porque aunque tenga sus metas y objetivos es, ¿y qué hago con eso? ¿Cómo cumplo con ellos? Entonces mis productos son todos los logros que tenga cada día. ¿Me permites? ¿Me pudieran ustedes ayudar a alguno de ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Allá hay una mano. Capacidad de producción. Arriba a mi izquierda. Arriba a mi derecha. Capacidad de producción como el objetivo que tiene la organización, no sé. Si quieren producir, o sea, no sé si quieren producir. ¿Te podemos pasar el micrófono? Podemos pedir a Fausto que no... Aquí viene. Ay, gracias, Fausto. A ver, si quieres repetirlo. Y ahorita lo vamos a usar para los 6 ejemplos. Sí, así que... Lo vamos a usar para los 6 Muchas ejemplos y gracias. luego nos regresan el micrófono. Pero ahorita la voz es de ustedes. Pues yo, más bien, bueno, en general yo creo que todo tiene que ver un poco con la planeación estratégica, ¿no? La producción yo la veo más bien como el objetivo que tendría la organización, dependiendo del rubro al que se dedique, ¿no? Por ejemplo, si es una institución educativa, pues quiere producir aprendizaje, ¿no? O un conocimiento. Si es una organización que se dedica a las ventas, pues que va a producir un producto que se venda bien o que satisfaga las necesidades de las personas que lo consumen. No sé, yo veo eso como producción, pero en general yo creo que está muy relacionado con la planeación estratégica, ¿no? Porque, por ejemplo, anticiparse, pues es tener un plan B para lo que pueda suceder en un futuro, o si algo no sale bien, pues ya tienes como opciones para pues hacer que las cosas fluyan de mejor forma, ¿no? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien que nos quiera dar un ejemplo de lo que es la capacidad de dar una respuesta? Un ejemplo de persona, organización. ¿Qué se les ocurre? Acá, A Claudia ver. está levantando su mano. Sí. Ajá. Asómbrenos con su participación. Y se vale googlear y se vale sacar la máquina, investigar, a ver qué les dice su telefonito, aunque no revisen los WhatsApp que les han mandado. Bueno, para dar respuesta podría ser lo que es una empresa que esté con problemas de bancarrota y tienen que dar solución a ese problema. Para mí sería eso de dar respuesta. No sé si O sea, encontrar otros medios para solucionar. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, ahí adelantito, ahí tienes ahí bueno, adelantito. adelante. Tienes un caballero. Sí, acá tenemos un caballero. Bueno, yo lo entiendo más como la capacidad de adaptarse a los cambios, por ejemplo, los cambios tecnológicos Sí, y muy bien. todo eso. Sí, Muy también. bien, muy bien. Muchas Había gracias. otra, aquí hay. Acá hay un joven aquí. A ver, si quieres, acá le damos este aquí. A ver. Allá arriba también. Allá arriba sí está. Ahorita damos más espacios para que ustedes participen. Eso nos gusta, que los administradores educativos se hagan presentes. Bueno, en nuestra carrera tenemos lo que es las reformas, las sociedades van cambiando constantemente, eso es a lo que se refería. Hace 10 años era la sociedad completamente diferente y nuestra carrera nos exige actualizarnos constantemente y tener esa capacidad de respuesta de
ahora vemos mucho la inclusión de ciertas culturas, la globalización, entonces no todo se centra en lo que pasa aquí en nuestro país, sino en lo que pasa en otras partes del mundo, y tener eso presente para tener distintas herramientas para poder la capacidad de afrontar los problemas que se enfrenten en nuestro país, ¿no? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Una última participación allá arriba que querían hablar sobre esta capacidad de respuesta. Sí. Y ahorita vamos a preguntar. Bueno, completando un poco lo que decía mi compañera sobre la capacidad de respuesta, esto es como que la rápida reacción sobre el mercado, sobre los nuevos cambios tecnológicos. Es decir, cuando mencionaban el ejemplo de una empresa en bancarrota, quizás ahí podríamos relacionar de que cómo el líder o cómo la organización está preparada para esos cambios. Cómo descentralizar todo eso que tiene el pensamiento que uno puede llegar a tener sobre la empresa. Así es, muchas gracias. Pues ahora vamos a seguir pasando el micrófono y ayúdenos a pensar dos ejemplos de capacidad de anticiparse y capacidad de crear, o capacidad de perdurar, capacidad de aprender. Se los vamos pasando el micrófono y compartamos. Un chico ahí primero y luego... Sí, un favor, díganos su nombre, digan su nombre antes de, porque a algunos los conocemos, pero no a todos. Entonces, para que podamos interactuar mejor, ¿no? Hola, buenos días. Me llamo Carlos Giovanni y... ¿Qué capacidad pensarías? ¿Qué capacidad nos quieres compartir? Bueno, pues yo diría que, pues no sé, en el sentido de, por ejemplo, un mensaje o no sé, pues no sé qué puedes contestar ante una pregunta que te digan, pues, por ejemplo. Ok. Así se pasa. Así. Ahorita vamos bajando el micrófono. Hola, me llamo Edith Escamilla para servirles. Yo pienso que la capacidad de anticiparse tiene que ver mucho con el pensamiento sistémico, porque tienes que ver hacia atrás cómo va funcionando cada proceso para poder saber qué es lo que va a pasar dentro de un futuro cercano y poder tener una solución. Muy bien. Ok, sí puedes pasar el micrófono y vamos a ir bajando. Les pedimos que den su nombre y se pongan de pie porque está siendo grabado el evento. Bueno, yo soy Sandra. Yo creo que la capacidad de aprender también es muy importante. Digo, un ejemplo puede ser aprender de los errores, ¿no? Porque aprender de los errores pues quiere decir que ya sabes que no te va a funcionar y puedes optar por otra opción que a lo mejor al final va a ser más viable y va a hacer que tu objetivo pues se llegue más fácil al objetivo, ¿no? Entonces yo creo que aprender de los errores es una de las cosas más importantes. Muchas gracias. Vamos a tomar unas 3 participaciones más. Aquí hay en medio una, aquí hay otra y luego pasamos acá. Yo antes me preocupaba porque decía que en la universidad pedagógica había equidad de género, pero veo que parece como universidad femenina y muchas mujeres. ¿Ya ven? Hola, yo soy Diana. Pues yo veo más como la capacidad de anticiparse como... Es que, bueno, va relacionado también con las 3 anteriores que ya se habían mencionado, producción y respuesta. Pero pues la producción y la respuesta es como el objetivo y la finalidad a lo que vamos a llegar. Pero entonces, en la capacidad de anticiparse es preguntarnos desde un principio, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A dónde vamos a llegar? Muy bien, muchas gracias. Si le pasa el nuevo. Acá, la chica. Y luego con la camisa. Y aquel de camisa blanca. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonoan y creo que el crear también es muy importante porque hay que, como ya lo comentaban antes, no quedarnos con lo mismo, estar actualizados en esto de las TICs que nos están persiguiendo y estamos al día, el crear nuevas hasta oportunidades, ¿no? En este caso, si vamos a dirigir a nuestro personal, el crear estrategias para hacerlo mejor. Creo que, bueno, para mí es muy importante y de ahí, como decía mi compañera, el aprender y de ahí crear, ¿no? También es para mí importante. Muchas gracias. Aquí a tu compañero de camisa blanca, si eres tan gentil, te recordamos si puedes ver hacia la cámara, dar tu nombre. Claro, y con gracias. él concluyamos esta ronda de participación. Mi nombre es Julio Montes de Oca y bueno, también soy compañero de ustedes en Administración Educativa. Con base a las 6 capacidades del administrador educativo, la anticipación ante ciertas situaciones
competencias es importante, porque nosotros podremos diseñar un plan o una estrategia de trabajo, pero si no previsualizamos ciertos escenarios, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a seguir considerando que el trabajo que estamos haciendo es perfecto. Entonces, si nosotros no previsualizamos que puede haber ciertas contingencias cuando llevemos a la práctica este plan, puede ser que falle, o puede ser que esté en un acierto. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Después de hacer un trabajo, después de hacer una producción, de dar una respuesta a cierto público, bueno, no consideraría que las 6 capacidades sean en orden, porque también nosotros podemos crear antes de anticiparnos, podemos nosotros dar respuesta antes de crear. Entonces, la anticipación es indispensable para cuando nosotros llevamos a la práctica cualquiera de nuestros proyectos, y en este sentido, anticiparnos, ¿qué es? Previsualizar. Y esta previsualización es darnos a nosotros ciertos parámetros y diseñar estrategias o diversos caminos con los cuales nuestro proyecto pueda salir de manera, pues, correcta. Y bueno, te agradecemos muchísimo. Bien, ahora, ¿qué creen? Nos quedan 10 minutos con los que vamos a hacer este cierre, en donde vamos a abordar 2 temas. Por un lado, vamos a abordar formación de competencias, condiciones y requerimientos. Hemos llegado al punto en que hablamos de competencias, nuevas tecnologías, pero en estos saberes, en estos quehaceres, ¿qué estamos requiriendo? ¿Qué debemos de afinar? ¿Dónde debemos de poner nuestra mira? Y lo de siempre, nuestro target, ¿hacia dónde vamos? Hace ratito les dijimos que podían usar sus teléfonos, sus computadoras, sus máquinas, porque sabemos que ustedes son una generación que las usan de común, que las usan cotidianamente. No solo no nos molesta, nos encanta que las usen, que vean, que busquen, que no le digan al maestro. No, recuerden que el mundo ha cambiado. Recuerden que antes eran las familias monoparentales y ahora hay jefas de familia o jefes de familia. Antes lo único era una pareja hombre-mujer y ahora hay otro tipo de parejas. Antes era solamente un camino para hacer las cosas, hoy hay nuevos caminos. Hoy la sociedad de información nos ha llevado a caminos impresionantes. La digitalización nos ha hecho caminar y llegar por caminos, por espacios que nunca nos imaginábamos. Yo lo único que rescataría de lo que siempre escribe la doctora Alejandro es: tienen toda la información, pero ¿cómo consiguen el criterio para hacerlo selectivo y para utilizar la información que se requiere en el lugar que se quiere? ¿Cómo dirían? Con eficiencia, con eficacia y, lo más importante, con oportunidad. Es que yo quería, pues ya no quisiste, hazlo y dilo. Ahora le pediremos entonces a la maestra Alejandro que empiece a platicarnos, a compartirnos en esta última ronda de reflexiones qué vamos a hacer con lo que se refiere a lo que es formación de competencias, condiciones y requerimientos. En esa formación de competencias, ¿qué implica? Implica que se debe proponer zanjar las barreras que hay entre la escuela, la vida cotidiana, en familia, el trabajo y la comunidad. ¿Pero cómo? Estableciendo un hilo conductor, porque necesitamos de todas ellas, no una, sino de todas ellas. ¿Qué implica? Que yo voy a sistematizar esa información entre lo cotidiano, lo académico, pero también lo científico, porque ustedes se están formando como profesionales. Entonces no van a llegar a improvisar. Por eso decía, ¿qué propones? Hiciste un estudio, el diseño, pros, contras, y vemos cuál es el camino. Y uno, no, ya no, porque eso era el ortodoxo. Hoy es, das alternativas. No funciona, entonces nos vamos a ver, y tenía preparado incluso C. ¿Qué significa entonces? Que hay que desarrollar un pensamiento lógico. ¿Para qué tenemos esto? ¿Qué hay aquí? Neuronas. Entonces vamos a trabajar con ellas. Si actuamos de manera aislada, solo yo, y yo voy primero con el síndrome del 111, primero uno, segundo uno y tercero uno, ya fracasamos, porque estamos trabajando en una comunidad. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar un pensamiento lógico, por eso razonamos. Aquí no tenemos intestinos, que es para el desecho, estos están acá abajo. Aquí tenemos neuronas, hay un cerebro, hay un músculo, vamos a ejercitarlo. ¿Qué me enseñaron en casa? ¿Qué tengo en la escuela y para dónde lo aplico? Porque también mi trabajo me da insumos para efectivamente sistematizar esa información. La capacidad de investigar, ¿con qué? Con un pensamiento estratégico que ya se comentó. El siguiente elemento, la comunicación verbal.
No creo ni me parece. A ver, voy y lo confirmo y lo digo y le enfrento y lo propongo. Idiomas, porque no estamos otra vez, no estamos en una sociedad autárquica. Hoy ya es una realidad, que es esta sociedad global. Creatividad, empatía, sinergia, proactividad. Y como sustento de todo ello, una conducta ética. Muchas gracias. Le pediría a la maestra Treviño que nos ayude un poco en este tema en que estamos tratando de complementar y aterrizar. ¿Cómo es esta formación por competencias? ¿Qué condiciones y requerimientos? Bueno, pues aquí tenemos varios elementos que nos dicen que aprender conocimientos, aprender habilidades, implica tener diversas condiciones, y esas condiciones nos hablan de lo que se llaman los factores de la situación y del contexto, que van a ser parte fundamental para que podamos aprender y para que podamos desaprender también las capacidades y las competencias que vamos a desarrollar. Por ejemplo, hay determinantes sociales, ¿no? Sí, es inevitable. Hay condiciones sociales y económicas que nos sitúan en un determinado espacio y en donde eso nos da ventajas y desventajas para el aprendizaje. No quiere decir que no podamos salvarlas, sí, ya dijimos hace rato que tenemos un potencial infinito de aprendizaje, pero hay que ser muy claros en el contexto en el que estamos ubicados para poder conocer las fronteras y las limitaciones y las posibilidades de ser vanguardista, digamos, en esa circunstancia. Siguiente, hay determinantes grupales, claro, la identidad social, la pertenencia a determinados grupos sociales que nos da, como decíamos hace rato, la posibilidad de identificarnos como administradores educativos frente a otros grupos en la academia o en el mundo laboral, determinantes que nos van a influir en la forma en la que aprendemos también. Hay determinantes también organizacionales, ¿verdad? Los elementos que constituyen esa cultura organizacional, ese clima de la organización que nos define cómo aprendemos, cuál es el objetivo de aprender, para quién aprendemos, qué elementos nos da la circunstancia del contexto en donde estamos aprendiendo y qué posibilidades tenemos de ir modificando lo que aprendemos, ¿verdad? Que tiene que ver con todo esto que aprendemos en clase, que tiene que ver con las jerarquías, las estructuras, las funciones, las tareas, las actividades, etcétera. Hay factores subyacentes, obviamente, que tienen que ver con lo que viene intrapersona, ¿verdad? Aquello que va a decir Bourdieu, vas a constituir nuestro hábitus, porque está inculcado un poco lo que señalaba la doctora Alejandro en el sentido de que lo que aprendemos en la familia, lo que aprendemos en nuestra comunidad, lo que no solamente se incorpora a nuestro aprendizaje, sino sobre todo se inculca en nuestra forma de ser. Por eso es que tenemos, por más que seamos mexicanos todos, tenemos hábitos distintos, ¿verdad? Y aunque el hábito no sea destino, sí va a ser una identidad frente a otras culturas que nos podemos fácilmente identificar. Nosotros no somos alemanes, no somos gringos, ¿verdad? Somos mexicanos y como mexicanos nos identificamos. Y bueno, en ese sentido es que tenemos distintas maneras de aprender. Tenemos una posibilidad de una competencia cognitiva, ya dijimos, aprender a aprender. Estamos siempre dispuestos a aprender. Siguiente, una competencia emocional. Esto que decía la maestra Shelwatsi, la posibilidad de tener alegría en el aprendizaje, la idea del optimismo, el optimismo como método incluso analítico, no solamente como una posibilidad de estar alegre, y alegre significa risas, no, de tener una actitud propositiva ante el mundo, promover el aprendizaje de estrategias que nos dé respuestas emocionales que nos hagan sentirnos bien en términos y apropiados y adecuados para nuestro desarrollo de competencias. Y la competencia social, porque aquí, como decía el maestro Nájera, estamos en un mundo donde nos estamos relacionando todos, salvo que seamos ermitaños, salvo que a lo mejor nos toque elaborar en un laboratorio y en la parte última del laboratorio donde nada más nuestro portaobjeto sea nuestro amigo, pero aquí tenemos que tener relación con todos. En ese sentido es que tenemos que desarrollar ese tipo de competencias. Muchas gracias, maestra Treviño. Le pedimos a la maestra Shelwatsi si nos haga una reflexión sobre esta formación por competencias y condiciones y
requerimientos. Sí, muchas gracias, Víctor. Bien, yo aquí quiero rescatar lo que señaló la doctora Marichuy Alejandro, la conducta ética. Esto es fundamental y creo que es algo que muchos de ustedes sí lo están llevando hasta sus últimas consecuencias, porque en las mismas clases hacen ese señalamiento. Tenemos que comportarnos primero como profesionales, sabiendo pues nuestro lenguaje, nuestros códigos, nuestras teorías, nuestras herramientas técnicas y demás, pero sobre todo con una actitud ética, con principios éticos, de cuidar la información confidencial que tenemos, respetar a los demás, respetar a las instituciones, proponer siempre para crecer en lo individual y en lo colectivo y en lo nacional también. Y bueno, de aquí yo creo que una marca que ustedes tienen, que hay que estar orgullosos de ella, es el lema de su propia universidad, de nuestra universidad, educar para transformar. Constantemente muchos de ustedes me lo están haciendo, hacen referencia en clase a este principio, a este lema, ¿no? A esta idea de que la educación es siempre para transformar en todos los ámbitos, con una conducta, con una actitud ética y con optimismo, como dice la maestra Mari Carmen. Yo agradezco esta última reflexión porque tiene que ver no solo en su visión como socióloga, como científica social, sino como profesora, educadora normalista, esa formación que tiene la maestra Shelwansi. Quisiera decirles, estamos por concluir, ya nuestra participación se va a cerrar y vamos a llegar competencias del administrador educativo. Al final, con esto estamos cerrando. Yo quisiera decirles, todos ustedes tienen talentos, capacidades, destrezas, hábitos. Unos seremos para las matemáticas, otros para las apuestas, otros para el balón, otros para el fútbol, otros para las carreras, otros para tomar, otros para la salsa, otros para las chicas, otros para los chicos, no lo sé, en fin. Pero aquí a lo que se viene es a adquirir herramientas, elementos, instrumentos. Necesitamos adquirirnos muchas tecnologías de la administración educativa y algo mucho más importante, venimos a saber cómo ser competentes. Estaremos cerrando justamente cuando pensamos en cómo son las competencias. Hay capacidades con las que nacimos, hay capacidades que vamos desarrollando, hay competencias que vamos instrumentando, hay unas competencias que son lineales y hay unas competencias que son transversales. Son para todos y son de distintas capacidades según el papel que nos toque jugar en el puesto que estemos desempeñando en una organización. Pero tenemos que entender quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, cómo es esto y cómo se interrelaciona. Acuérdense el enfoque sistémico. Siempre seremos subsistema de algo y somos suprasistema de algo. El enfoque sistémico, todo está interrelacionado con todos.